Dice la palabra de Dios en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El estudio de hoy es una continuación sobre nuestro último estudio del Sermón del Monte, que fue acerca del enojo. Como ustedes recordarán, la última vez que nosotros estudiamos el Sermón del Monte, el Señor Jesús nos estaba explicando el alcance del sexto mandamiento, que es no matarás. El Señor Jesús dijo que cualquiera que se enoja contra su hermano, o que lo llama fatuo, o que lo llama necio, es culpable de juicio. Así que, siendo estas las palabras del Señor Jesús, para nosotros nos prendió un foquito rojo porque empezamos a pensar acerca de nuestro enojo y de cómo muchos nosotros nos enojamos seguido. La intención del estudio de hoy es enseñarnos a saber cómo manejar el enojo pecaminoso, porque hay un enojo que es correcto. Dios se enoja, el Señor Jesús se enojó, y el Señor Jesús es perfecto y sin pecado. Así que nosotros necesitamos aprender cómo cumplir lo que nos está diciendo ahora Efesios 4:26, que nos enojemos pero no pequemos. De hecho, así es como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas: enójense pero no pequen. Así que vamos a ver primero dentro de qué contexto se nos está dando este versículo. ¿Les parece? Vamos a verlo porque pareciera que la idea del versículo es que cualquier enojo nos es permitido mientras no se nos salga de las manos, mientras no perdamos el control e insultemos. Sí, enójate, pero no peques. Y la verdad es que no cualquier enojo es correcto. Así que nosotros tenemos que ver cómo se nos da este mandamiento para que nosotros tengamos una idea de cómo enojarnos de manera adecuada. Vamos a comenzar entonces leyendo el contexto en el versículo 17. Vamos a leer hasta el 31, es una lectura un poquito larga, pero te pido que por favor seas paciente conmigo y pongamos atención a lo que el apóstol Pablo está intentando hacer aquí. Dice el versículo 17: esto pues les digo y les requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces mira, lo primero que quiero hacer aquí es hacerte ver que lo que está haciendo el apóstol Pablo es hacer un contraste de la vida antigua que llevábamos como los otros gentiles que andan sin Dios y ellos no lo toman en cuenta para nada, y la vida de un cristiano, la vida de alguien que conoce y ama a Dios. Y entonces empieza el versículo 25: por lo cual, ustedes siendo ya cristianos y habiendo sido enseñados por Dios en Cristo, desechando toda la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, aquí nosotros tenemos este contraste entre aquellos que no conocen a Dios y aquellos que sí le conocen, aquellos que viven como incrédulos y aquellos que viven teniendo a Dios como su Señor. Y aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Mira, el versículo 26 dice:
airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿qué está diciendo? Enójense. Pero el versículo 31 dice lo siguiente: quítense de vosotros toda amargura y enojo. Por fin, entonces, mi cabeza de lector dice, por fin, ¿nos enojamos o nos quitamos el enojo? ¿Qué hacemos? Y la idea del versículo, hermanos, o de esta sección que tenemos aquí, desde el versículo 17 hasta el versículo 32, la idea central del pasaje no es simplemente darnos un montón de mandamientos. La idea es que nosotros debemos de llevar una vida que corresponde a la realidad que Dios ha comprado con su sangre para nosotros. O sea, que ya no vivamos como vive el mundo. El mundo se enoja y se enoja de una manera. Nosotros no lo haremos igual. Entonces no hay como contradicción de decir, sí debemos de enojarnos y luego nos dice que nos quitemos toda ira. Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, la idea es esa, vivir con santidad. No como ajenos a la vida que Dios nos ha dado, sino como dice el versículo 24, dice, sino que vivamos como un nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Esa es la idea, que nosotros vivamos como corresponde a santos, que vivamos como corresponde a cristianos y a hijos de Dios, en un mundo que no vive así. Así que, para entender cómo lidiar con el enojo, nosotros debemos de comenzar, pienso yo, con Dios. Debemos de comenzar con Dios porque sabemos que Dios se enoja. Por eso sabemos que el enojo en sí no es un pecado, sino que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa y depravada, sí lo convertimos en pecado. Lo primero que yo tendría que preguntarme es, ¿qué provoca a Dios a ira? ¿Qué provoca a Dios a ira? ¿Cuál es una razón justa para enojarse? La respuesta nosotros obviamente la tenemos en su palabra y yo te voy a animar a que busques Romanos 1:18 conmigo. Si a ti se te hace que voy muy rápido, nuevamente te animo, apúntalo. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios, escucha esto, la ira de Dios se revela, o sea, se muestra contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la ira de Dios se muestra contra la impiedad y la injusticia. La ira de Dios es la respuesta justa de Dios hacia el pecado y la maldad de los hombres. Es una respuesta justa y adecuada. Eso es lo que quiero que entiendas por justo. Entenderlo en dos sentidos. Uno, que es lo correcto. Lo correcto es enojarse por eso. Es lo adecuado. Y lo segundo, al decir que es la respuesta justa de Dios, es que es en la correcta proporción. A veces para nosotros eso es un poquito difícil porque nuestro enojo, a veces nosotros hacemos cosas que están muy fuera de lugar y a veces nuestro enojo nos gana y a veces ponemos esa excusa de decir, perdóname, es que no lo pensé, es que no lo quise hacer. Mentira, sí lo queremos hacer. A veces nosotros no sabemos, digo nosotros humanos, no sabemos cómo controlar muy bien nuestro enojo y por eso decimos esas cosas. Pero Dios siempre tiene una respuesta justa y mesurada cuando Él usa su enojo. Entonces lo que yo quiero que entiendas es eso primero, que el enojo es la respuesta justa a la maldad y al pecado. La respuesta justa de Dios. Entonces, en un sentido muy real, si esto es correcto, si esto es lo que lo es, en un sentido muy real, la ira de Dios es una expresión de la bondad de Dios y del amor de Dios. ¿Cómo así? Bueno, es que decir que Dios se enoja por la maldad es decir que Dios ama la justicia y Dios ama la santidad y Dios ama hacer lo que es recto y Él desea que todas sus criaturas también lo hagan. Dios ama la pureza, Dios ama la paz. Entonces cuando esas cosas se rompen, Dios se enoja. La ira de Dios en un sentido muy correcto es la demostración de su amor y de su bondad para nosotros. Como dijo una vez el predicador James Packer, él escribió esto: ¿podría un Dios
que siente placer tanto con el mal como con el bien, ser un buen Dios? Seguramente no. Por eso, especialmente, esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral de Dios, y es lo que la Biblia llama la ira de Dios. Esas fueron las palabras de Paca. Y yo creo que son correctas para lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces, para saber cómo manejar bien el enojo y saber por qué enojarnos, pues nosotros tenemos que ir con la única persona que se enoja bien todo el tiempo. Y ese es Dios. Entonces es una respuesta a lo que está mal, al pecado. Pero su ira especialmente es siempre justa. Entonces, ahora, ya que sabemos por qué Dios se enoja, debemos de aprender cómo es que Dios ejecuta su ira. Durante toda la Biblia, si tú lees la Biblia desde la ley hasta el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar un versículo muy parecido a este. Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, ¿cómo Dios ejecuta su ira? La respuesta es con lentitud. Él es lento para la ira, no como muchos de nosotros que somos rápidos para la ira. Él no, Él siempre lo hace con lentitud. Piensa por ejemplo en Faraón. ¿Conoces la historia del Éxodo? Faraón toma a los israelitas, los esclaviza, mata a todos los niños varones, ¿cierto? Él los trata con dureza, tanto que el mismo Moisés se enfurece y mata a un egipcio. Pasa mucho tiempo y él sigue esclavizando a los judíos, a los hebreos, hasta que Moisés regresa después de haber huido, después de haber matado al egipcio, y Dios le dice: deja ir a mi pueblo. No ejecuta su castigo inmediatamente. Faraón no quiere y empiezan las plagas, ¿cierto? Hasta que al final Faraón se niega rotundamente a dejar ir a los hebreos, los persigue por el desierto y son comidos por el Mar Rojo. ¿Y saben qué? Cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, Moisés canta. Y él en su canción dice algo muy interesante. Este versículo que les voy a leer está en Éxodo 15:7. Escucha. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Entonces mira, la ira de Dios se ejecutó hasta ese entonces. Y nota que la ira de Dios no fue desproporcionada. Es más, Dios simplemente entrega a Faraón a las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Notaste eso? Dios simplemente al ejecutar su ira está dejando que Faraón haga lo que quiera, que actúe impíamente y que reciba las consecuencias de lo que él está buscando. Esa es una manera en la que Dios muestra su ira. Dios simplemente nos deja ser. Ya no hay más remordimiento en el corazón, ya no hay más sentido de que estoy obrando mal. Simplemente nos desbocamos a los deseos de nuestro corazón. Dios ya no nos restringe de nuestra maldad. Y eso es terrible. Otra de las maneras en las que nosotros vemos cómo Dios obra con mucha paciencia y con lentitud para la ira es con Israel. Desde que Israel entró a la tierra prometida, se le ordenó que eliminara a todos los dioses y todos los pueblos paganos de ahí. Y ellos no lo hicieron. Es más, no solo no lo hicieron, empezaron a adorar a los otros dioses. ¿Y saben qué? Dios también los entregó a los deseos de su corazón. ¿Quieren servir a los otros dioses? Casi podría imaginarlo así. ¿Ok? Entonces los servirán. Y Dios permitió que las naciones paganas los sometieran y los trataran como esclavos. Ellos querían servir a los dioses paganos, al final lo hicieron. Pero aún así Dios siempre fue misericordioso y envió jueces que los liberaran cuando ellos se arrepentían. Y después de un tiempo ellos volvían a hacer lo mismo y Dios mandaba a otro juez y así nos podemos ir por todo el libro de los jueces. Dios ha sido muy paciente con Israel hasta hoy. Muy paciente.
Y es más, pasó lo mismo con el Señor Jesús y con los fariseos. Siendo los fariseos como eran, el Señor Jesús dejó que ellos escucharan su enseñanza y llamó a muchos de ellos al arrepentimiento y les enseñó acerca del reino de Dios. Ellos vieron sus milagros, ellos vieron su muerte, ellos vieron todo. Él fue extremadamente paciente con ellos, extremadamente paciente. Dios ejecuta su ira con lentitud. Él es, como dice su palabra, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Entonces nosotros deberíamos de aprender esas cosas acerca de Dios. Que Dios se enoja por la maldad, no como un capricho cuando las cosas no le salen o no obtiene lo que quiere, sino por la maldad de los hombres. Y que cuando se enoja, Él no deja de ser piadoso y compasivo y lento para la ira y grande en misericordia. Deberíamos de aprender eso, pero sí debo de hacer la aclaración, sí debo de hacer esta aclaración. La ira de Dios no es igual a nuestra ira. La ira de Dios, por ejemplo, siempre es provocada. La de nosotros no siempre es provocada. A veces son cosas que nosotros nos imaginamos. A veces nos enojamos cuando no recibimos lo que esperamos. Pero no necesariamente porque alguien nos provoque o porque alguien haya hecho algo mal. A veces nos enojamos simplemente porque nuestras expectativas no se cumplieron. A veces nos enojamos porque no nos gusta cómo son las personas. Es más, a veces ni pecan, pero no nos gusta cómo son. Y nos enojamos. Nuestra condición caída, nuestra condición depravada, hace que nuestro enojo también se exprese de una manera en la que no se debe de expresar. Nosotros como santos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a enojarnos justamente. Esa es la intención de Efesios 4. Que nosotros vivamos como santos, incluso en nuestro enojo. Así que, ¿cómo lidiamos entonces con nuestro enojo pecaminoso? Bueno, aquí es donde ya se empieza a poner un poquito bueno, porque es como la semana pasada les decía, primero el Señor Jesús nos expone el versículo, después nos expone su interpretación y después nos expone ya lo que debemos de hacer. Eso es lo que intenté hacer yo, intenté copiarle. Así que vamos a pensar cómo podemos lidiar con nuestro enojo entonces. Entonces, yo creo que lo primero que debemos de entender es, ¿cómo sé si mi enojo es pecaminoso o no? ¿Cómo yo lo sé? Y así como nos preguntamos por qué se enoja Dios, yo creo que debemos de preguntarnos, ¿por qué te enojas tú? El enojo es correcto cuando el enojo es traído por una situación malvada, por una situación pecaminosa. ¿Tú por qué te enojas? Mira, el enojo es injusto cuando el enojo no nace de un pecado. No es contra un pecado. Dios nos dio el enojo para enojarnos contra el pecado. Y eso tiene mucho sentido porque el Señor Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Ves? No contra el pecado, sino contra su hermano. Y de hecho eso fue lo que el Señor Jesús hizo cuando Él se enojó con los fariseos por la dureza de su corazón al ver que ellos no querían arrepentirse. Él se enojó en Marcos 3:5. Entonces, cuando mi enojo no nace o no es contra el pecado, sino contra mi hermano, el enojo es injusto. Cuando mi enojo no se enfoca en resolver esa situación, sino que se enfoca en atacar a alguien más, diciéndole fatuo o necio o tonto o tratándolo mal con desprecio, como aprendimos la semana pasada, es un enojo injusto. Cuando mi enojo es egoísta, porque no se hizo lo que yo quería, lo que yo pensaba, también es un enojo injusto. Y cuando se expresa injustamente. Hay maneras de expresar el enojo. Gritando, tratando con desprecio e insultando. Aprendimos la semana pasada que no es correcto. Dios considera eso igual al homicidio. Entonces, ¿cuándo el enojo es justo? Bueno, cuando sí te enojas en contra del pecado, cuando el motivo es la justicia de Dios, cuando tú dices, no, aquí vamos a hacer lo que Dios dice. Justo como el Señor Jesús lo hizo cuando sacó a los cambistas y a los vendedores del templo.
Él dijo, no, 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 mi casa será llamada casa de oración, eso es lo que está escrito y eso es lo que vamos a hacer. Y él lo sacó. La meta, cuando la meta es resolver el problema, entonces el enojo sí es justo. No cuando la meta es dañar al otro, sino cuando mi meta es resolver el problema. Y cuando se expresa justamente. Así que, si nuestro enojo cumple con esas características que acabamos de mencionar, entonces es un enojo justo o injusto, dependiendo. Ahora, ya aprendimos cómo Dios expresa su enojo, ¿verdad? Con lentitud. La palabra de Dios es una bendición para nosotros. Y ¿sabes qué? Incluso para nosotros, y todos ustedes tú, quien sea que escuche esto, que batalla con el enojo, Dios nos regala una foto de cómo se ve el enojo pecaminoso. Vamos a Santiago 4, ¿sí? Santiago 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 2. Santiago está un poquitito antes de Apocalipsis, está así a unas páginas antes, o es el libro antes de las cartas de Pedro. Santiago 4. Vamos a leer los versículos 1 y 2, ¿ok? Mira, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no lo piden. Mira, este es una muestra de dónde salen las peleas y los pleitos y los gritos y todas esas cosas. Dice, ¿de dónde salen estas cosas? No es de sus pasiones, no es de su corazón. Es de lo que ustedes desean. Mira, dice ahí, codician. ¿Ya viste? Ustedes quieren algo y lo quieren mucho. ¿Y cuál es el segundo paso? Bueno, que no lo tienes. Y como no lo tienes, ¿qué haces? Matas y ardes de envidia. ¿Te fijas? Entonces, así es como funciona el enojo. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, estás yendo a hacer algún trámite o estás en algún restaurante o en algún negocio y tu expectativa es que te van a tratar de cierta manera y de repente te tratan muy mal y no sucede nada? ¿Cómo sales de ahí? Te das cuenta que mientras más deseas algo y mientras más tu expectativa es algo, si la expectativa se cumple más o menos, entonces tú no estás tan enojado, pero mientras menos se cumple, entonces la frustración y el enojo es más. Y así todos tenemos cosas que amamos y deseamos. Entonces, escucha esto, por favor. La raíz del enojo pecaminoso es un corazón orgulloso y egoísta. Esa es la raíz del corazón pecaminoso. Perdón, del enojo pecaminoso. Un corazón centrado en sí mismo. La codicia de la que habla Santiago, hermanos, no nace de la nada. Empieza como un deseo. Y luego crece a ser una necesidad. Ya no es, a mí me gustaría descansar. Es, necesito descansar. Y luego ya no es nada más necesito, ya es, merezco descansar. Y cuando las cosas cuando las cosas no nos salen bien, o las personas no nos dan lo que necesitamos o lo que merecemos, nos enojamos mucho. Mientras más deseamos algo, el enojo crece más. Y, hermanos, tenemos que entender que mientras más se nos niega algo que creemos merecer, el enojo se nos sale de las manos. Mira esto. No son las personas lo que te hacen enojar. No son las personas. No son las circunstancias lo que te hace enojar. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre ustedes? De sus pasiones, porque ustedes codician y no tienen lo que desean. Y porque no tienen lo que desean, dice Santiago, matan y arden de envidia.
Imagínate esa situación. Imagínate que estás intentando descansar un sábado. Ya es viernes, trabajaste mucho toda la semana y tú estás pensando, cómo me gustaría levantarme tarde y ver la tele y descansar y estar a gusto. Y es más, de repente ya no dices, me gustaría. Dices, no, la verdad, pues yo me merezco un descansito. Yo necesito descansar. No es posible que yo no descanse en mi casa. Y de repente tu esposo o alguien te dice, oye, necesitamos hacer esto. Bueno, y empieza a crecer tu enojo. Cualquier deseo, hermanos, cualquier deseo puede escalar de esta manera. Cualquier deseo, no importa cuál sea. Y para nosotros los cristianos, hermanos, la necesidad de ser más humildes y más dóciles y más mansos a la palabra de Dios crece. ¿Saben por qué? Porque nosotros deseamos cosas buenas. Como quisiera que no sé. Bueno, voy a usar cosas de mí. Yo quisiera que mis hijos obedecieran a la primera. ¿Y está mal eso? No. En realidad no es un mal deseo. Muchos de nuestros deseos son justos y correctos. Yo quisiera ahorrar. ¿Está mal ahorrar? No. Y a veces nosotros pensamos que nuestro enojo es justificable porque nuestro deseo es bueno. El problema es cuando nosotros dejamos que ese deseo bueno crezca de tal magnitud que ya no nos importa desobedecer la ley de Dios para cumplir eso. Voy a gritarle a que se me ponga enfrente y voy a decirle lo que tenga que decirle para que se haga eso bueno que yo quiero. Nosotros tenemos una gran necesidad de ser más dóciles y más cuidadosos respecto a nuestro enojo. Porque el tener un buen deseo en el corazón no hace que el enojo sea correcto. Así que, hermanos, amamos mucho lo que deseamos y violamos la voluntad de Dios para hacerlo. Cuando eso sucede, hermanos, pecamos, y ese pecado se llama idolatría. Adoramos lo que queremos y estamos dispuestos a ya no seguir a Dios y a ya no escucharlo para conseguir lo que quiero. Ya no oramos más, venga tu reino, Señor, sino que decimos, aquí se hace lo que yo diga. Y así va a ser. Un amigo mío dice mucho esto: nosotros hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. ¿Has visto cuando los niños juegan fútbol y un niño se empieza a enojar y empieza a patear y empieza a gritarles, ¡muévete! Y empieza a ser áspero con sus compañeros? ¿Por qué crees que lo hace? Porque quiere que ganen. Y él lo quiere tanto que está dispuesto a... Los niños empiezan a ser envidiosos y a tratarse de manera grosera y áspera porque ellos quieren mucho lo que quieren. Y los grandes no somos tan diferentes. Hacemos lo mismo. Así que así se expresa el enojo pecaminoso. Algo más que quiero decir acerca de la expresión del enojo pecaminoso es que usualmente sucede de dos maneras. Mira, Santiago dice una: codician y no tienen. Y aquí están las dos maneras: matan y arden de envidia. La primera es una manera exterior. Ustedes matan. Y tú le vas a decir, yo no he matado a nadie. Recuerda el sermón del monte. Cualquiera que insulte a su hermano o lo trate con desprecio, o sea, áspero, es culpable de juicio. Eso se ve usualmente como explosiones de enojo. Gritar y decir, es que estás bien tonto, y empezar a decir malas cosas en contra de tu prójimo. El enojo pecaminoso se expresa a veces en una explosión, pero a veces se hace internamente. Dice ahí, y arden de envidia. Te guardas tu enojo. Y ahí estás deseando y culpando a todos en tu corazón y guardando tu enojo.
creando ahí una bomba de tiempo. Y ¿saben qué? Eso también, tú vas a decir, bueno, no insulté a nadie, entonces no pequé. ¿Sabes que el enojo guardado a veces crea, bueno, no a veces, siempre crea amargura? Y hay un versículo en Hebreos 12 que dice que nos guardemos de que ninguna raíz de amargura crezca en nosotros. Eso también es un mandamiento. Así que el enojo pecaminoso es así. El enojo pecaminoso nace del corazón. Y mientras nuestro corazón no cambie, entonces nosotros seguiremos igual. Porque piensa, por ejemplo, en un árbol. Si tú tienes un árbol de manzanas y las semillas de manzana, va a llegar el sol, la lluvia, va a regar el árbol, van a salir hojitas, ¿y qué va a salir de ese árbol? ¿Cómo se llama ese fruto? Si las semillas de manzanas. Pues manzanas, no van a salir duraznos. Es más, si tú le cortas todas las naranjas y le cuelgas duraznos, no van a salir duraznos después, se van a pudrir los duraznos y van a salir más manzanas. Y eso es lo que pasa con nuestro carácter. Si nuestro corazón no cambia, si no cambia lo que yo amo y lo que yo deseo, entonces cuando venga el sol, las circunstancias calientes de la vida que hacen que salga lo que yo tengo adentro, va a salir lo que yo tengo ahí, nada más. Si cambia mi corazón, si en lugar de tener una semilla de manzana tengo una de duraznos, van a salir duraznos. Y lo único que cambia el corazón es el Evangelio. Un corazón que ha sido sometido a Dios por el Evangelio es un corazón que es capaz de responder a Dios en obediencia. Esa es la única manera que nosotros tenemos. Y entonces, cuando venga el mismo calor de la vida, tú vas a poder obrar de manera diferente. Recuerdo mucho a una señora que me decía, oye, ya me voy a ir a vivir a otro lado, porque aquí todas las personas me caen gordas, y allá va a ser diferente. Y yo decir, ok, tiempo, le decía yo. Pero ahorita te vas de aquí. ¿No crees que lo correcto sería lidiar con eso en lugar de irte? Porque ¿qué va a pasar cuando alguien más te caiga gordo allá? No, eso no va a pasar. ¿Y qué creen que pasó? Exactamente lo mismo. ¿Y qué creen que va a salir del corazón? ¿Allá va a salir obediencia a Dios nomás porque está en otro lado? Si nuestro corazón no cambia, entonces nosotros no podemos responder de maneras distintas. No podemos. Así que lo que podemos hacer primero es, y debemos de hacer primero, es someternos a la palabra de Dios y al Evangelio. Eso es lo que todos nosotros debemos de hacer para que cambie la naturaleza de nuestro corazón y nosotros podamos responder en maneras que son correctas. Ayer estaba hablando con Job y se los cuento como algo que tal vez te pueda servir, no porque yo soy la mejor persona del mundo. Se estaban peleando Job y le vi, y ahí voy yo. Y luego voy con Job. Y esto no se trata de Job, eso se trata de mí. Va Job y ya ahí voy yo molesto porque ya les había dicho muchas veces que dejaran de pelear. Digo, Job, y está bien que yo quiera que mis hijos dejen de pelear. Yo iba así con... y al final hablé con Job y le dije, ¿sabes qué, Job? Yo estaba molesto porque yo quería que tú y tu hermano dejaran de pelear. Y no me hacían caso. Codician y no tienen. Y no me hacían caso. Yo estaba muy molesto. Y en lugar de agarrar y Dios me dio gracia, de veras, no hubo otra manera de decirlo. Le dije, Job, yo quiero que por favor entiendas que esto no es correcto. La palabra de Dios dice que debemos de ser amables. Intentar resolver el problema. No atacar a la persona. Si les que ya te dije y sigues de terco y no entiendes. Dios nos ha dado el enojo para que nosotros nos enojemos ante el pecado, por el pecado, para resolver el pecado, para que vivamos como santos en medio de este mundo.
no simplemente para que nosotros ataquemos a los hermanos y ya. Estuve escuchando esta semana muchas pláticas donde los psicólogos decían, el enojo es una emoción es una emoción buena que tú debes de usar para hacer lo que es mejor para ti. Y yo dije, bueno, el enojo puede llegar a ser bueno, sí, pero no es para que tú hagas lo mejor para ti. Esa es la raíz de un enojo malvado. Cuando tú solo buscas lo que tú quieres, te vas a enojar más. Es una emoción para protegerte de los que no, no concuerdan con tu proyecto de vida. Ese es egoísmo puro. Y si tú no haces lo que yo te digo, me enojo contigo y te excluyo. Esa no es la idea. Dios nos ha dado esta emoción para que nosotros podamos vivir en santidad y ayudar a otros a vivir en santidad también. Entonces, ahora sí, pasos prácticos. ¿Sale y vale? Número 1, piensa por favor. Y no te digo que no piensas, te estoy diciendo que por favor te tomes un ratito para pensar. Si es posible, y si ustedes viven juntos, o como quien vivas, dense chance. Hay veces que las personas que... Yo no soy de los que explotan, yo soy de los otros, de los que van y se van guardando y se van guardando. Así mismo, ¿sabes qué? Mira, sí. No, mi hermana dice, Carlos casi nunca se enoja, pero cuando se enoja. Y eso tampoco está bien, porque Dios no te dio el enojo para que te lo guardes, sino para que resuelvas lo que tienes que hacer. Para resolver ese pecado que está ahí. No más que aguas, no todo es pecado. A veces las personas no son como a mí me gusta, y eso no es pecado. El que tiene que cambiar no es él, soy yo. Porque él no está obrando mal, él no está haciendo nada malo, él simplemente está haciendo como es. Y eso es todo. Pues porque yo me estoy enojando con él por algo que no es pecado. Recuerden que el enojo justo nace de ver una condición pecaminosa, de ver la maldad y de reaccionar contra eso. No contra la persona, sino contra el pecado. Entonces, pues, el que está mal ahí no es él, soy yo. Así que, piensa. ¿En qué te animo a que pienses? Piensa, número 1, ¿qué quieres? ¿Por qué te estás enojando? ¿Recuerdas Santiago 4:1? ¿Es lo que tú deseas en su justa medida o ya se está pasando de modo que lo codicies y ya lo estás casi idolatrando? Porque cuando tocan nuestras vaquitas sagradas, entonces sí nosotros nos enojamos mucho. Piensa, ¿qué quieres? ¿Estás deseando algo justo? ¿Te estás enojando por algo que sí es pecado? ¿O nada más te estás enojando porque no te hacen caso? 2, por favor, reconoce que tú no eres el juez de nadie. Solo hay un juez justo, y ese no eres tú. De hecho, Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Santiago 4:11 y 12. ¿Tú quién eres para juzgar a otro? Así que recuerda que solo hay un juez. Incluso si tú no ves la justicia, porque hay veces que las personas nos maltratan, ¿cierto? Y que lo que queremos es justicia. Él me hizo, yo le doy más fuerte, para que sienta. Él la hizo, la tiene que pagar. Incluso si nosotros no llegásemos a ver justicia, nosotros confiamos no en la justicia de este mundo, ni en mi capacidad para hacer justicia, sino en el único juez justo. Nosotros confiamos en el Señor. Así que, tranquilo, tú no eres el juez. Número 3, piensa en la misericordia de Dios para ti.
Quisiera que regresáramos a Efesios 4. Porque mira, sí, Efesios 4. Y del versículo 29, escucha lo que dice el versículo 29. Escúchalo por favor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando nosotros nos enojamos, lo que sale de nuestra boca pudiera llegar a ser esto. Pero dice que ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para corregir la situación, para ayudar al que está pecando, para restaurar al que hizo mal, para hacerlo entender, para ayudarlo a crecer en Cristo. Que sea ese tipo de palabras a fin de dar gracia a los oyentes. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Pero escucha, hasta aquí todos son mandamientos. ¿Y sabes qué fue lo que saltó de mi corazón ayer? ¿Cómo me pueden decir que no me enoje? O sea, decir, cuando me dicen, no te enojes, ¿sabes qué es lo que produce en mí? Más enojo. Y dije, ¿cómo es posible que me pidan que no me enoje? Pero no hemos terminado el capítulo. Dice, antes, sean benignos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros, perdónense los unos a los otros. Y hasta aquí yo estoy así con... mi corazón está así retorciéndose como gusano al que le echaron sal. Está así como que, ¿cómo me puedes pedir eso? Y aquí está la respuesta. Como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Todo tiene sentido. Es el Evangelio, recordar la misericordia y la gracia de Dios para mí. Es lo que me ayuda a dar misericordia y gracia. A tratar de imitar a mi Padre Celestial, el cual es compasivo y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. ¿Ves? Incluso si hay enojo, podemos vivir nuestro enojo de una manera santa y correcta. Piensa entonces en la misericordia de Dios y gracia para ti. Hasta aquí te pido que pienses en 3 cosas. La primera fue, ¿qué quieres? ¿Por qué te enojas? ¿Qué es lo que estás codiciando? ¿Te estás enojando por una razón justa? ¿O nomás porque es por un pecado, por la maldad? ¿O nomás por otra cosa? 2. Reconoce que tú no eres el juez. 3. Recuerda la misericordia de Dios para ti. 4. Recuerda que Dios es soberano. A Dios no se le salen de control las cosas. No es como que tú tengas que decir, no, yo tengo que controlar esto porque si nadie lo hace, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer y tengo que poner en cintura a todos estos de aquí. Tú no eres quien gobierna el universo. Es más, tú ni siquiera puedes hacer que uno de tus cabellos se ponga blanco. Cálmate. Dios es soberano, tú no. Y número 5, recuerda quién eres en Cristo. Recuerda que tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No vivas como los gentiles. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Ya no vivan como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Esos que se perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ustedes ya no son esa gente. No lo son. Dios los ha comprado y los ha limpiado con su sangre. Recuerda quién eres. Vive como lo que eres. Qué bendición el Evangelio que nos ayuda en estas cosas. Recuerda que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, vive en ti. A veces tenemos esta excusa de decir, es que yo no controlo mi carácter. No, sí lo controlas y lo controlas bastante bien. Porque a veces estás bien enojado con alguien de tu casa y llega alguien a tocar y sales con,
una sonrisa y le dices, buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Tú controlas muy bien tu carácter. Yo lo hago muy bien. Usamos el no controlo mi carácter simplemente para decir que con unas personas tenemos más chance de salirnos con la nuestra que con otras. Recuerda que el Espíritu Santo vive en ti. Es que no puedo dejar de enojarme. El Espíritu Santo que levantó a Dios, al Señor Jesús de entre los muertos, reside en ti. Una vez escuché al pastor Carlos Contreras decir, Señor, es que yo no puedo. Y el Señor decía, el pastor decía, obvio, yo sé que no puedes, por eso puse mi Espíritu en ti para que te ayude. Piensa en eso, piensa en lo que eres. Efesios 1 dice que tú fuiste predestinado por el Señor para ser santo y sin mancha. Tú no tienes que vivir como todo el mundo vive. ¿Y saben qué? Este versículo de Efesios 1 me ha hecho así, ha ablandado mi corazón tantas veces. Porque de repente digo, es que no puedo. Dios te creó para ser santo y sin mancha. Tú no puedes. Deja que Él te cambie y te vaya transformando. Entonces, piensa en esas cosas. Yo sé que cuando estamos enojados es difícil parar, pero con la gracia de Dios podemos. Un viejo predicador decía que Dios no salva a nadie que no pueda gobernar. Y la palabra de Dios dice que Él nos da tanto el querer como el hacer. Pide a Dios que te dé las cosas que necesitas. Pídele a Dios que te dé las cosas que Él te requiere hacer. Y mira, para Dios no hay imposibles, Él lo hará. Así que, número 1, por favor, piensa. Piensa, necesitas recordarte el Evangelio mucho, piensa. Número 2, trabaja. Y ya me voy a ir un poquito más rápido. Mira, si es necesario, pide perdón. Porque a veces nos enojamos y ya no decimos nada a nadie. A veces cuando nos enojamos necesitamos decir, oye, ¿sabes qué? Me enojé, no estuvo bien. No estuvo bien. Me enojé no había razón para que me enojara. Me enojé. Pide perdón. Ama y sirve a otros. Si es algo injusto o pecaminoso lo que está causando tu enojo, pues entonces resuelve eso. Resuélvelo. Dios te ha dotado de todo lo que necesitas, especialmente de su palabra, la cual nos anima, nos corrige, nos enseña y hace a todo el hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Resuélvelo. Usa la palabra de Dios que Él te ha dado. Yo te animo, esa es la segunda cosa, trabaja, ¿ok? Piensa, trabaja. Yo te animo a que, este es el tercero, leas. Por favor, lee. La palabra de Dios transforma nuestra mente. Es lo que hace que nosotros seamos renovados en el espíritu de nuestra mente para ofrecer nuestra vida como un sacrificio santo y agradable a Dios. Eso es lo que dice Romanos 12. Así que yo te pido, por favor, que leas. Y para empezar, lee Romanos 12. Porque al final de Romanos te dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y te enseña cómo tú puedes tratar a aquellos que te han tratado mal. Lee Romanos 12, lee otros materiales. Esta semana voy a estar poniendo en el Facebook de la iglesia algunos artículos que yo considero que son buenos respecto al enojo para que ustedes lo puedan leer. Lee libros. Si tú no sabes qué libros leer, acércate conmigo, yo te puedo recomendar algunos. Te los compro si quieres, no pasa nada. Acércate, pero lee. Lee cosas que te ayuden a renovar tu mente y tu corazón. Entonces, piensa, trabaja, lee, ora. John Bunyan decía que el pecado nos mantiene lejos de la oración o la oración lejos del pecado. Ora. ¿Y sabes por qué? Porque requerimos humildad. Orar nos hace humildes. Nos hace decir yo no puedo.
Y como aprendimos, la raíz del enojo pecaminoso es el orgullo y el egoísmo. Ora, humíllate. Ujú. Y número 5. Entonces, 5 cosas que hacer. 1. Piensa, trabaja, lee, ora. 5. La iglesia. Recuerda la iglesia. Pide ayuda. ¿Necesitas consejería? Pide consejería. Es que como yo voy a decirle a alguien que necesito ayuda. Todos necesitamos ayuda. Pide consejería. Si necesitas ayuda, pídela. Y busca amar y servir